Muy bien. Ahora pasamos a la lección de escuela sabática y vamos a mostrar acá. Ahí estamos. Hoy día, hermanos, martes 29 de agosto. Hoy es martes 29 de agosto. Estamos en la lección número 10, hermanos, de este tercer trimestre de este año 2023. El título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien puede confirmar, si se ve, ahí le puede dar una lectura. Eh, Dice hermano justo la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. Muy bien, ayer hemos estado estudiando acerca de este tema, la iglesia como esposa de Cristo, ¿no? Ahora vamos a continuar. Esta es la segunda parte, ¿no? La segunda parte. Muy bien, hermanos, vamos a tal vez reflexionar un poco antes de entrar en la lectura de la lección. Aquí puse una figura. No sé si alguien puede distinguir esta figura a qué se estaría refiriendo. A ver, participe, hermano. ¿Alguien pueda mirar esa figura? A ver, hermanos. Ahí hay dos grupos prácticamente, ¿no? A la iglesia dividida en dos grupos, ¿no? A través de las 10 vírgenes, ¿no? Entonces aquí hay un grupo que no logra entrar, ¿no? A la fiesta de bodas, ¿no? Ahí está este grupo de las vírgenes, diremos, imprudentes, insensatas, despreocupadas. Pero hay otro grupo que sí, 5 vírgenes, es un símbolo, hermanos, de la iglesia que está ya en la fiesta de bodas, ahí está, ¿no? Esas 5 vírgenes, ¿no? Bueno, ¿dónde está la diferencia? De repente uno se pregunta. En la lección de hoy día, pues se hace alusión justamente a esta parábola, diremos, ¿no? Que el Señor contó para poder visualizar, hermanos, cómo en el tiempo antiguo eran los matrimonios, ¿no? Y que había que estar preparados, ¿no? Para ese acontecimiento. ¿Alguna participación de ustedes? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermanos, ¿me están escuchando? Puede ser las que se prepararon para la venida del Señor y las que no. Sí, pues no, unas se prepararon y otras no se prepararon, ¿no? Eso de repente en el transcurso del desarrollo de la lección podamos darnos cuenta, ¿no? Y aplicarlo también pues a nuestras propias vidas, ¿no? Bueno, la lección, hermanos, vamos a leer lo que dice allí y empieza con una pregunta. Ahí está la pregunta. Dice, ¿cómo utiliza Pablo los elementos de las bodas antiguas? Esto es importante, hermanos, las bodas antiguas, o sea, de ese lugar, ¿no? Para atraer, pues, ¿no? A los cristianos de Corinto. Entonces está hablando acá, ¿no? Haciendo alusión a los hermanos de Corinto, los cristianos de Corinto, ¿no? Eh, y hay otra pregunta. ¿Cuándo ocurre la presentación? ¿Cuándo ocurre la presentación? Dice, ¿no? Entonces vamos a ver, hermanos, cómo utiliza Pablo entonces los elementos. Dice, ¿qué elementos hay en esas bodas antiguas? Las bodas que se realizan, ¿no? En el oriente, ¿no? Y esto se hace mención, vamos a ver, ¿no? Para que los cristianos de Corinto pues sean atraídos. Ahora, ¿cuándo ocurre la presentación? Dice, ¿no? ¿Cuándo ocurre la presentación? Vamos a ver primero, vamos a leer para saber de qué presentación se está hablando ahí, la presentación, en qué momento, en qué circunstancias,
de esas bodas, ¿no? Se suscita, pues, ¿no? Esta presentación. Vamos a leer entonces lo que dice la Biblia. A ver, hermanos, vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 4. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Muy bien, dice ahí, hermanos, ojalá me toleraseis un poco de locura. Hermanos, esta es la palabra del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Él no dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Eh, no sé si aquí vale la pena reflexionar por qué el apóstol Pablo dice que se le tolere un poco de locura. ¿Por qué dice eso, hermanos? Si alguien puede participar, ojalá me tolerases un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Sí, dice, toleradme, dice, ¿no? Toleradme, dice. A ver, hermanos, ¿por qué creen que el apóstol Pablo dice que se le tolere un poco de locura? Tal vez, hermanos, miren, porque el apóstol Pablo en esta circunstancia de los hermanos, de la vivencia, ¿no? De los hermanos allá en Corinto, estaba suscitándose, hermanos, de que aparecen, pues, ¿no? Otros supuestos hermanos que predican el evangelio así como Pablo. El problema, hermanos, es de que predican, pero no como debe ser el mensaje, ¿no? El evangelio, sino los desvía, pues, ¿no? Los desvía a los hermanos, los lleva en otra dirección. Y entonces lo que va viendo el apóstol Pablo es de que esos supuestos predicadores, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Eran pues apreciados por los hermanos, ¿no? De Corinto y en otros lugares también. Eh, pero estaban siendo desviados. Pablo entiende de que Satanás, el diablo, utiliza sus instrumentos para desviar a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que Pablo está preparando, ¿no? A la iglesia, al pueblo de Dios, para que esté listo, ¿no? Para el encuentro con el Señor Jesucristo. Pero sin embargo aparecen pues esos instrumentos de Satanás, otros predicadores, hermanos. Como hoy en día, digamos, hermanos, nosotros conocemos en su pureza el Evangelio, y todo, pero aparecen pastores o personas, predicadores, que empiezan a desviar, ¿no? Eh, de esta preparación, pues, ¿no? Que uno tiene, así sincera, correcta, fiel a Dios. Entonces se pierde todo eso, hermanos, y uno no se da cuenta, pues. Entonces ahí donde el apóstol Pablo dice, pues, ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, toleradme, dice, ¿no? De hecho, él, ¿qué es lo que va a decir él? Entonces, él va a hacer una comparación de su propia vida, de su trabajo como instrumento de Dios, comparar con el trabajo de esos otros predicadores que los está desviando, pues, ¿no? A los hermanos. Vamos a leer lo que dice, ¿no? Los primeros versículos, ¿no? Dice así, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, os celo con celo de Dios, dice, ¿no? Ahora, ¿por qué dice también estas palabras? Os celo, está hablando de celos, ¿no es cierto? Dice, y con celo de Dios, os celo con celo de Dios. Ahora, hermanos, continúa, ¿no? Para entender, dice, pues os he desposado con un solo esposo, pues os he desposado con un solo esposo. O sea que Pablo lo que hace es a la iglesia
que es formada, ¿no? Ahí con el trabajo misionero que él hace, entonces, de esposa hace que la iglesia sea pues la esposa de Cristo, ¿no? De un solo esposo, dice, ¿no? O de Dios, para presentarnos con una, para presentarnos como una virgen pura a Cristo, dice. Ahí está claramente, ¿no? Entonces la iglesia como una virgen pura sea presentada a Cristo, dice. Bueno, analizar todo esto es muy importante, hermanos, ¿no? Porque, oh celo, ¿qué es celo, hermanos? A ver, no sé si alguien puede apoyar, ayudar. Hermano Justo, Sí, sí, hermano Mazalén. buenos días con todos, hermanito. Buen día, El hermano. celo. ¿Recuerdan cuando un día Jesús entró al templo y encontró a los cambistas y él echó fuera a ellos? Dijo, eh, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes se han convertido en cuevas de ladrones. Los echó. Y en Salmos decía que se llenó con el celo de Dios por la casa de Jehová. Eso se cumplió en esa profecía. Eso es el celo. Inclusive, Efesios 6, casi en la última semana vamos a estudiar las armas de Dios, ¿no? Las armas, eh, que es, ¿no? La oración, el escudo, el cinto y la verdad, todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento no aparece, pero en Isaías aparece. Es la capa como celo del Evangelio, una arma, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando uno tiene eh, el, el, podemos decir, el celo, la hidalguía el valor de defender las cosas correctas, ¿no? Dios en este caso está hablando, el celo de Dios, ¿no? A eso se refiere, no el celo humano, cuando alguien cela a su marido o a su esposa, ¿no? Los, los seres humanos tenemos que hacerlo diferente, como sinónimo de inferioridad a otras personas. Nos sentimos, por eso celamos a otras cosas, vemos cosas que no existen, ¿no? Eso es muy diferente al celo de Dios. Muy bien, hermanos, ¿no? Sí, pues, hermanos, tal vez hacer una diferencia entre el celo humano que podríamos tener nosotros los humanos y también el celo de Dios. Pero aquí el celo que tiene el apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pablo se siente celoso porque del trabajo que él estaba haciendo, hermanos, pues aparecen otros predicadores, instrumentos de Satanás, y empieza a deshacer lo que él ha preparado a esta iglesia, los desvía. Entonces se siente celo, ¿no? El apóstol Pablo, pero así dice como el celo de Dios, como el celo de Dios. Entonces, eh, pero aquí yo estaba pensando, hermanos, generalmente se habla del celo como una cosa negativa, ¿no? Pero en la Biblia habla del celo que tiene Dios, que tiene celo. Entonces, ¿dónde dice eso? Aquí abierto, hermanos, en la pantalla está los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está el primer mandamiento, dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Ese es el primer mandamiento. Pero ahora, en el segundo mandamiento, hermanos, ahí habla del celo de Dios, en el segundo mandamiento. Miren lo que dice ahí, ¿no? Dice, no te hagas ningún ídolo, dice, ¿no? Ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Miren, hermanos, Dios ha escrito esto. Él ha escrito con su propio dedo en dos tablas de piedra, ha escrito los 10 mandamientos y ahí está. Pues aquí ha tenido mucho cuidado. No le ha dicho a Moisés que él escriba estos 10 mandamientos. No, Dios mismo ha escrito, entonces es palabra de Dios, pues estos aquí no hay nada para discutir, sino simplemente entender lo que Dios dice. No te hagas ningún ídolo. Y en otras versiones aclara también, no te hagas ninguna
estatua, ninguna figura. Bueno, entonces dice, no te hagas ningún ídolo, dice, ni figura de lo que hay arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Está Dios, también están los ángeles, los astros, bueno. Entonces no te hagas figura de nada, ¿no? Ni de lo que está allí en el cielo de Dios, ¿no? Ni de lo que hay abajo en la tierra. No hay que hacer figuras, dice aquí, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Bueno, en la tierra vemos todo lo que hay, hermanos, pero debajo del mar también vemos que hay muchas cosas, los peces y todo. Entonces, dice aquí, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto. Hermanos, ¿a qué se está refiriéndose, hermanos? Aquí claramente se está refiriendo a la adoración a Dios a través de imágenes, de estatuas, de santos, ¿no? O sea, que se hacen, ¿no? O sea, dentro de la iglesia cristiana, eh, uno se desvía, ¿no? De lo que es correcto y entonces uno hace esas prácticas, ¿no? Indicando que es cultura y no sé qué otras cosas, tradiciones, costumbres, ¿no? A la gente se le ocurre eso, ¿no? La gente trata de palpar con su mano a Dios, quiere palpar, quiere ver, y por eso a un árbol que está creciendo tiene forma de una cruz, le empieza a vestir, le hace culto, fiesta, en el año tiene su fiesta y todo ese lugar, esa comunidad le celebra, diciendo que es Dios ese árbol que tiene forma de cruz. Le viste y le pone una carita de Cristo y así, y así le celebra. Entonces dice, no te inclines delante de ellos ni les rindas culto, dice hermano. Bueno, entonces miren hermanos, eh, esto es importante, ¿no, hermanos? Esto es importante. Vamos a ver. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, dice, ¿no? O sea, Dios está diciendo claramente. Pero ¿por qué dice eso Dios? Alguien podría decir, pero no, eh, simplemente muchos dicen, no, estamos, dicen, no recuerdo la palabra reverenciando, creo que dicen, no recuerdo bien, pero para Dios eso es, miren lo que dice aquí, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Ahí está, hermanos. Dice que Dios es Dios celoso. Ahí está la palabra celoso, hermanos, ¿no? Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Yo pregunto a ustedes, hermanos, ¿por qué dice aquí que Dios es celoso? A ver si alguien puede colaborar aquí, hermanos, participando. Este es el mandamiento de Dios, esta palabra de Dios. Este mandamiento está escrito con el dedo de Dios. Porque yo soy el Señor tu Dios, está diciendo a su pueblo, está diciéndonos a nosotros, a la iglesia. Este mandamiento es eterno. Dice el Señor, yo soy celoso, está diciendo. ¿En qué sentido está diciéndonos que Dios es celoso? ¿Por qué está diciendo eso, hermanos? A ver, algún hermano, hermana, ¿por qué? Generalmente el hombre se dice celoso porque cela pues a su esposa, ¿no? Que su esposa no esté con otro hombre, ¿no? Que no esté con otro hombre, claro. Entonces el esposo que supone que su esposa pues está con otro hombre, ¿no? Entonces se pone celoso, pues, celoso. Y el celo del hombre es no como el celo de Dios, porque el hombre con ese celo destruye completamente su hogar. No puede ser que agarre un arma y al supuesto hombre que está con su esposa, pues lo mata. O sea, mm, es ello, ¿no? O sea, sale de lo normal del celo, ¿no? Claro, un celo normal, pues debe haber necesariamente, pues también, ¿no? En todo lo que el hombre hace y sobre todo, ¿no? Con su propia esposa, ¿no? Pero ¿por qué dice aquí que Dios es celoso, hermanos? Ah, no, algún hermano que pudiera participar. A ver, hermanos, de repente el internet no está escuchándose. A ver, confírmenme si se está escuchando, hermanos.
Hermano Justo. Ay, ay, sí están escuchando. Hermano Marcelino, a ver, Sí, ¿por qué está. dice que Dios es celoso? ¿Por qué? Aquí centrémonos en el mandamiento. En realidad, Dios al utilizar esa palabra es por amor a nosotros, porque sabe que si nosotros elegimos aparte de un maestro, en el Edén, por ejemplo, veamos lo que pasó en el Edén. El maestro por excelencia, el único maestro era Dios, en este caso Jesús, ah, este, para Adán y Eva. Él los enseñaba qué debían hacer, qué no debían hacer. Los ordenó, por ejemplo, a Adán, vas a poner nombre a todos los animales y los puso a cada uno los nombres a los animales y con ello conocemos hasta el día de hoy. Entonces, su maestro era Dios mismo, pero Eva dijo, cuando Dios preguntó a Adán, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Enseñado, dice esa palabra. ¿Quién enseña? Un maestro, ¿verdad? Entonces, Adán había elegido a otro maestro, escuchó a otro maestro. En otras palabras, eligió otro Dios. Entonces, Dios, al usar esta palabra de celos, es por amor a nosotros. Las consecuencias de escuchar a otro maestro, a otro Dios en esta palabra, en otras palabras, ¿qué trajo las consecuencias? Los sufrimientos hasta el día de hoy, la muerte. Pero el maestro, aquel que ese Dios supuesto que eligió, ¿no? Porque dijo inclusive, serás como Dios, le engañó, pues porque Eva dijo eso mismo. La serpiente me engañó y yo comí. Entonces, esos otros dioses, ¿no? Son engañadores, pues. Por eso que Dios, por amor a nosotros, es eso que utiliza esa palabra de celos, por Muy cuidar bien, nuestra hermano. integridad. Muy bien, muy bien. Claro, hermanos, ahí está. Gracias por las aclaraciones, hermanos. Sí, pues, hermanos, yo lo que también estoy entendiendo es de que, en pocas palabras, lo que yo entiendo es de que al inclinarnos a una imagen, no, a una imagen, y hacer culto a la imagen, el inclinarse mismo ya es adoración. El hacerle culto es adoración, ¿no? Entonces, y Dios está diciendo claramente que no hay que hacer eso, imágenes y para inclinarse o rendirle culto a esa imagen, no. Pero eso es común en todos los lugares del mundo, se hace esas cosas a nombre de que es cultura y muchas otras cosas. Pero eso se practica también dentro de la iglesia cristiana. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Yo lo que entiendo es de que se le está sacando la vuelta a Dios. Dios tiene, no como esposa, a la iglesia, que somos nosotros, no sus hijos. Cuando nos inclinamos, le estamos sacando la vuelta, porque detrás de una imagen, detrás de una estatua, detrás de cualquier cosa, un cerro, o algo que hay dentro del mar, del cielo, estrellas, sol, lo que sea, está Satanás. Entonces, Satanás es el que busca ser adorado, él, pero para eso tiene que engañar. Y como bien lo mencionó nuestro hermano Marcelino, un ejemplo es Eva, ¿no es cierto? Eva fue engañada, pues, desviada. Dios dijo una cosa, que si tú comes este fruto, ciertamente te digo, al 100% te digo, que vas a morir, ¿no? Pero Satanás le dice, no, que no va a morir, pero con palabras engañosas. Si no te ha dicho eso, ¿por qué? Porque si tú comes, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal, vas a tener sabiduría. Y como la mente de Eva, ¿no? Es desviada, ¿no? Y entonces esa fruta que era para que muera, ella lo ve esa fruta con el engaño de Satanás, con esas palabras, lo ve como algo delicioso, algo que ella quisiera alcanzar esa sabiduría y tantas cosas.
Miren cómo la mente del ser humano funciona y de Eva en este caso, que fue desviada su mente, ¿no? Se olvida de lo que Dios dice y ese es el problema hoy en día también, hermanos, que aparecen otros pastores, hermanos, que empiezan a predicar y empiezan a desviar del evangelio puro con otro, va inclinando y va llevando, ¿no? En otra dirección, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta como Eva, pues. Y eso es lo que estaba pasando en ese lugar, ¿no? En Corinto, los hermanos estaban siendo desviados. Por supuesto, pastores, diríamos, o hermanos, así, no, pero eran instrumentos de Satanás, pues. Es así, hoy en día también, y ese es algo que, hermanos, que se menciona en las cartas que escribe Judas, que escribe Juan, que escribe Pedro, siempre todos ellos hacen alusión a esto. Hay que tener cuidado dentro de la iglesia, van a entrar falsos hermanos, ¿no? Que van a engañar a la iglesia. Tengan que tener cuidado por eso de la iglesia, que la pureza del evangelio no sea desviado, pues, ¿no? Bueno, hermanos, así yo estoy entendiendo, porque aquí dice Dios celoso, y lógicamente que en el Antiguo Testamento y en las profecías también hablan, ¿no? De fornicación, de prostitución, la iglesia como se prostituye, es fornicaria, o sea, le saca la vuelta a Dios con todas las tradiciones y costumbres, hermanos. Eso está lleno el Apocalipsis de esos símbolos, ¿no? Y también el Antiguo Testamento con mucha crudeza habla, ¿no? Como ayer habíamos estudiado Ezequiel capítulo 16, si uno lee allí, justamente habla en la parte inicial de que la iglesia es preparada o el pueblo de Dios es preparado para el encuentro con Dios, pero después se continúa que Jerusalén, como pueblo de Dios, después de que Dios había hecho todo por este pueblo, pues se pervierte, ¿no? Y ahí se encuentra de que hasta una prostituta para tener relaciones cobra, ¿no? Pero este pueblo de Jerusalén pagaba incluso, ¿no? Para prostituirse, ¿no? Esto referido, hermanos, esos cultos que se hacía pues en los cerros, a las imágenes y todas las costumbres que hay en todos los pueblos, ¿no? Y a nombre de Dios hacen esos cultos, pues, ¿no? Entonces, hermanos, está bien claro acá y el apóstol Pablo pues tiene ese celo, dice, yo tengo ese celo, el celo de Dios, dice. Le preocupa, ¿no? Que él está trabajando por la iglesia y aparecen personas y los desvían pues a los hermanos en otra dirección. Bueno, este mandamiento, hermanos, continúa, ¿no? No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios mismo está diciendo, yo soy Dios celoso, está diciendo Dios, que castiga, dice, la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación, hermanos. Dice, pero que trato con amor por 1000 generaciones, ¿a quiénes? A los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ahí está, hermanos, referido a sus mandamientos del Señor. Hay personas que enseñan, ¿no? No de acuerdo al mandamiento de Dios, sino lo cambian los mandamientos de Dios y dicen, no, eso es para otras personas, dicen, no. Sobre todo el cuarto mandamiento que dice la observancia del sábado. Entonces, así, esos líderes desvían pues a los creyentes, ¿no? Al final los juicios de Dios van a indicar, hermanos, ¿no? Al final, cuando el Señor, antes de que venga, pues Dios va a hacer de que la gente se dé cuenta que ha sido engañada por sus propios líderes, ¿no? Bueno, hermanos, entonces ahí está. Pero que trato con amor, dice Dios, por 1000 generaciones. ¿A quienes? A los que me aman y cumplen mis mandamientos. Cumplen mis mandamientos. No está hablando de desobediencia, ¿no? A los mandamientos, o escoger mandamientos que me convienen, no, dice que cumplen. Entonces Dios ama a quienes, a los que le aman a Dios y cumplen sus mandamientos. Bueno, ahí está, hermanos, este celo que está mencionando. Yo regreso ahora a la lección para entender bien lo que está diciendo aquí Pablo. Miren lo que dice Pablo. Leo desde el principio. Ojalá me tolerases un poco de locura. Entonces, él humanamente reacciona, ¿no es cierto? Tal vez no debería ser así, él se da cuenta de que él va a discutir
contra esas personas y a los hermanos va a encarar y les va a decir, mira esto, ¿cómo ustedes aceptan a esas personas y a mí no me aceptan? Más bien a él le critican al apóstol Pablo, ¿no? Esos predicadores. Y qué locura, hermanos, también de que el pueblo de Dios se va con esa gente, ¿no? Así se desvía. Ojalá me tolerase un poco de locura, sí, toleradme, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando de un solo esposo que es Cristo. Pero sin embargo, esas personas que aparecen en su mente de Satanás lo desvían pues a otros esposos. O sea, las tradiciones y costumbres, que son esas imágenes que estamos leyendo, o sea, los desvían a a otros maridos, ¿no? Y ahí detrás de esos otros, pues está Satanás. Pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero, dice aquí, temo, dice, ¿no? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está, hermanos, claramente lo que estábamos mencionando. El apóstol Pablo dice, no temo. O sea que detrás de todo esto está pues el demonio, ¿no? Así como disfrazado de la serpiente, el demonio, el diablo, engañó pues a Eva con su astucia, engañó a Eva. Y temo que ustedes también, de igual manera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, sean desviados, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, están predicando a otro Jesús, que él dice que os hemos predicado, del que él les hemos predicado, a otro Jesús les estamos. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y continúa, hermanos, ¿no? Este capítulo hablando de este asunto, ¿no? Pero acá lo que se quiere destacar, hermanos, es cosas que dice aquí el apóstol Pablo, de que como esposa de Cristo, digamos, o para que sea esposa de Cristo, está haciendo mención aquí, dice virgen, aquí, virgen pura a Cristo, ¿no? O sea, esta partecita de virgen pura a Cristo, presentaros como una virgen pura. Entonces, esta partecita se destaca ahora en la lección, cómo es que el apóstol Pablo, como instrumento de Dios, va preparando a la iglesia como una virgen pura para el encuentro con Cristo en la segunda venida, ¿no? Más o menos la figura es esa, hermanos, ¿no? O sea que nosotros también, los líderes de la iglesia, y lo que estamos haciendo ahora también, hermanos, es que nosotros tenemos que preparar a la iglesia, ¿no? Que también somos instrumentos también, ¿no? Así como el apóstol Pablo, preparar a la iglesia como una virgen pura para Cristo, ¿no? O sea que es la esposa de Cristo, pues, ¿no? Así tiene que ser y tenemos que tener cuidado, ¿no? De no aumentar a lo que dice la palabra de Dios, tampoco disminuir a la palabra de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Entonces, esa parte es la que se está destacando hoy en día, pero nosotros hemos tratado de entender en qué circunstancias se está hablando esas palabras también, hermano. Muy bien. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna participación de parte de ustedes, bienvenido, hermanos. Vamos a entonces continuar, hermanos, ¿no? Entonces, no, bueno, vale la pena repetirlo de repente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, dice, predicando a otro Cristo, que el que os hemos predicado, otro Cristo que el que os hemos predicado, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dicen. Es que puede ser que el pastor sea de renombre, ¿no? Pero está desviando pues a la iglesia, ¿no? Y entonces hay celo, pues Pablo dice, ¿cómo? El trabajo que he hecho realmente lo están malogrando.
y hay que tener cuidado. Ahí vemos, hermanos, en la práctica, de repente, que hay iglesias donde hay hermanos que se meten y destruyen, dividen la iglesia con otras cosas, ¿no? Mete otras ideas, ¿no? Y divide a la iglesia, pues, ¿no? Y eso es, hay que tener cuidado de eso. Bueno, al usar un último elemento de las bodas antiguas, bueno, volvemos, ¿no? A esto de las bodas que estábamos estudiando en Efesios 5, 25 al 27, dice, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, o sea, sus respectivas esposas, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a destacar, hermanos, aquí otra vez. Entonces, Cristo amó a la iglesia. Y esto dice aquí, ¿cómo es que amó? Porque se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso también, hermanos, es muy importante. El amor no solamente son palabras, sino son hechos. Cuando uno dice que ama, como dice aquí la palabra de Dios, Cristo, al decir que nos ama a nosotros, pero ¿cómo nos amas? Le podemos preguntar al Señor. Es que yo he dado mi vida por ti, nos contestará pues el Señor Jesús. Tú ibas a perderte, pero como yo no quiero que te pierdas, quiero que te salves, que vivas conmigo. Yo he dado mi vida por ti. Yo he pasado todo lo que he pasado en la cruz del Calvario y todo. Y al tercer día he resucitado. Y bueno, he hecho todas esas cosas porque te amo. Bueno, entonces, Él se entregó a sí mismo por ella, dice, pues, o sea, por la iglesia, ¿no, hermanos? Bueno, en las bodas antiguas, por eso, hermanos, pues el amor del futuro esposo era de que él pagaba hasta dinero, todo lo que podía tener, ¿no? Daba todo, ¿no? Y daba dones y todo ello, ¿no? Para tener, ¿no? A su futura esposa. Y el padre, pues, lo entregaba, ¿no? A su hija, ¿no? Y el padre recibía todos esos dones. Pero ¿qué entregó Cristo, hermanos? Entregó todo, entregó su vida, entregó todo, todo, hermanos. Y actualmente nos está entregando todo lo que Él tiene, o sea, Cristo, todo lo que tiene nos entrega. Bueno, esto es una parte muy importante. Después dice, ¿para qué todo se hace, hermanos? Todo hace el Señor para santificarla, dice, para santificar. Este es el objetivo, hermanos, también para que la iglesia sea sana. La iglesia no puede quedarse así de repente, no, como decimos, un hospital de enfermos, la iglesia no tiene que quedarse, lo que el Señor es como médico cura pues a los enfermos. Y en otras palabras, si hay pecado en la iglesia, algún hermano, entonces Él tiene la solución, la medicina, ¿no? Para solucionar cualquier mal del pecado, sobre todo, hermanos, de tal manera que la iglesia tiene que ser santa. O sea, no hay justificación para decir que uno siga todavía con pecado. No, la iglesia tiene que ser santa, ¿no? Y Dios lo hace, pues no, para Él Él tiene toda la capacidad y el poder, hermanos, ¿no? Bueno, para santificarla, dice, ¿no? Habiéndola purificado, entonces, ¿cómo santifica, hermanos, a la iglesia? ¿Cómo purifica? Por el lavamiento, dice, del agua, el lavamiento de agua. Y nosotros entendemos, hermanos, que cuando estamos sucios, después de haber trabajado de repente, ¿no? Necesitamos entrar a la ducha y lavarnos pues, completamente, ¿no? Del sudor, de la tierra, de tanto, ¿no? De toda la suciedad. Ese es un simbolismo, hermanos, pues del carácter que tenemos nosotros de haber vivido en el mundo, una vida antigua. Entonces, necesariamente tenemos que ser lavados espiritualmente, hermanos, ¿no? Ahí en el mundo hemos pecado, hemos hecho cosas negativas, tantas cosas que está dentro de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo lavar eso? Dice, por la palabra, hermanos, por la palabra de Dios. Hemos mencionado eso, ¿no? Entonces, ¿con qué limpiará el joven, no? Su vida, su carácter, con la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, esta palabra cuando entra en nosotros nos limpia, ¿no? Como que nos damos un duchazo exteriormente, así también la palabra de Dios cuando entra a nosotros nos limpia. Por eso estamos estudiando cada día y Dios quiere que estudiemos.
Esto, hermanos, te han referido en el matrimonio, es de que para que la futura esposa, ¿no? Tenga el encuentro con el novio, con el que le va a ser el esposo, pues tiene que prepararse, ¿no es cierto, hermanos? Tiene que prepararse. Tiene que estar bien bañadita, tiene que tener su ropita blanca. En nuestra cultura vemos eso, ¿no? El matrimonio que se pone una ropita blanca, ¿no? Y bien adornadita. Bueno, eso es un símbolo, hermanos, ¿no? Es un símbolo. Un símbolo, pero que está haciendo mención de que acá el Señor está a la iglesia purificando todo pecado, ¿no? Con la palabra de, con su palabra, a fin de presentársela, dice, a sí misma. O sea que el mismo Señor, nuestro Dios, hace todo este trabajo, hermanos. ¿Para qué? Para presentársela. O sea, como que Cristo mismo va a presentarse a sí mismo. ¿A quién? Está haciendo ese trabajo con la iglesia, con nosotros, a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Ahí está, hermanos. Está hablando de la iglesia. Una iglesia gloriosa. O sea, gloriosa significa carácter, ¿no? El carácter de Dios es la gloria. Entonces, la iglesia gloriosa es que muestra al 100% el carácter de Dios, que es justo, que es misericordioso también. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿no? O sea, en la preparación de la novia, o sea, en la cultura antigua y aquí también en nuestro lugar, mencionamos, ¿no? Que se tiene que preparar bien la novia para el matrimonio, ¿no? Con su pareja. Y a eso se está refiriendo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es en el carácter, ¿no, hermanos? Sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha, hermanos. No hay justificación ni razón, hermanos, para que nosotros podamos seguir con el pecado un minuto más, ni un segundo más. Tenemos que entregarnos al Señor y el Señor es el que nos limpia de pecado. No te va a cuestionar Dios, hermano, hermana, a nadie, por más cualquier pecado que hayamos hecho, si somos sinceros, lo reconocemos, el Señor nos limpia, pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no, en la iglesia no podemos nosotros no estar así con nuestro pecado. No tiene sentido, pues no tiene sentido. ¿Cómo vamos a estar así? No hay razón para eso. Bueno, entonces, alrededor de eso, hermanos, lo que hemos comentado ya, pues hace mención de todo ello. Pablo presenta a Cristo como aquel que, dice aquí, presenta a la novia, continuando lo que hemos estado estudiando ayer, presenta a la novia, dice, ¿no? A sí mismo, presenta a la novia a sí mismo, dice. En la antigüedad, hermanos, eran pues los padrinos, o el padrino, los padrinos, o el padre quienes entregaban a la novia. Nunca el novio dice, no, el novio no entrega. Pero aquí, sin embargo, dice aquí Pablo, imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposo, como hemos leído. Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. No es como que, no, qué es lo primero, segundo, tercero, así, cronológicamente, qué cosas tiene que suceder. Más o menos así se presenta. En primer lugar, dice el compromiso, hermanos, el compromiso. Y en los textos que hemos leído, hermanos, dice, Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. Es el primer paso, ¿no? El compromiso. O sea, el Señor Jesús mismo es el que se compromete, ¿no? Con nosotros, los hombres, para que nosotros seamos, pues, no parte de Él. O sea, como con un matrimonio, nosotros los seres humanos seamos, pues, la iglesia, y Él se compromete con la humanidad, con nosotros. ¿Cómo? Como antiguamente, como el precio de la novia, ¿no? Había un precio, digamos. El precio para nosotros somos el precio de su sangre, de Cristo. Y así se comprometió, pues, con ella. Eso es lo que dice, pues, ¿no? Ahí en Efesios 5:25, ¿no? Ahí dice, maridos, dice, ¿no?
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ahí hermanos, se entregó, esta palabra, ¿no? A sí mismo por él. O sea, dio su vida por nosotros. Él se compromete, el Señor Jesucristo se compromete. A pesar que nosotros estábamos en pecado, pues cuánto amor tiene por nosotros, ¿no? En segundo lugar, hermanos, preparación para la ceremonia nupcial, ¿no? La preparación para la ceremonia nupcial. Hermanos, las atenciones del novio continúan en sus esfuerzos actuales por santificar y limpiar a la novia. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo con la iglesia es preparar, pues nos está preparando, hermanos, y como dice la Biblia, para santificarla, o sea, lo que está haciendo es santificarnos, ¿no? Este proceso de santificación está haciendo, o sea, que nuestro carácter sea pulido, ¿no? Nuestro carácter, que nosotros podamos reflejar el amor de Dios, ¿no? La justicia de Dios. En ese trabajo está, por eso hay pruebas que nos pasan una y otra cosa para que adquiramos paciencia, para que seamos perseverantes, para que sigamos confiando en el Señor. Entonces, todas las cosas que nos vienen es en esa dirección para santificarnos, hermanos. Dice también ahí, para la Biblia dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que el Señor quiere que estudiemos cada día, la primera hora de la mañana. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. En tercer lugar, la ceremonia nupcial en sí, hermanos. Entonces viene ya la ceremonia nupcial en sí. Entonces, ahí, hermanos, las atenciones actuales de Cristo son con miras a la presentación de la novia en la boda, pues. Es lo que dice también ahí, ¿no? En Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, ¿no? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así, eso es lo que está haciendo, hermanos, el Señor Jesús, preparando a su iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo. Lógicamente que todos los que han muerto creyendo en el Señor Jesús también son parte, aunque están durmiendo, pero son parte, pues no, de este pueblo de Dios. Este último elemento, hermanos, se refiere pues a la gran celebración de bodas en su venida, cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se le presentará a sí mismo. Entonces, hermanos, hay textos bíblicos. Vamos a ver esos textos bíblicos que dice, por ejemplo, aquí, Primera de Corintios 11:1, hermanos, dice así, 1 y 2. Ojalá me soportaran ustedes un poco de locura, lo que habíamos leído ya, ¿no? Como quiera que sea, soportenme, dice, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Esta palabrita, ¿no? Quiero, o sea, el propósito es eso, ¿no? Quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Es el Señor Jesús que está haciendo ese trabajo, pero lo hizo a través de Pablo y lo está haciendo también a través de sus hijos hoy en día, ¿no es cierto? Esa es nuestra preocupación de nosotros también, que la iglesia esté preparada para que venga el Señor, para que cuando venga el Señor Jesucristo ya pues estemos esperándolo así, ¿no? Como dice. Y en Colosenses 1:21, hermanos, dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pues así éramos, pues hermanos pecadores, hacíamos cosas malas. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió. Así que nos hemos sido reconciliados gracias a Cristo, hermanos, que Él ha Justo. pagado por nuestros pecados. Sí, hermano Buenos Elías, días. Buenos días, buenos hermano. días. Ya hemos hablado bastante del matrimonio. Matrimonio con Dios y matrimonio en el mundo también. Claro, tal vez no llegamos a entender plenamente el matrimonio en el mundo, pero con Dios sí, sean varones o mujeres, bueno, que formamos la iglesia, entonces va a haber o hay o ha habido matrimonio. Y pregunto, ¿cuándo se lleva a cabo este matrimonio?
A veces nos divorciamos, pues. ¿Y por qué? Entonces, gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano. Pues ahí están las preguntas. ¿Alguien quiere responder a nuestro hermano? A ver. A ver, ¿quién quiere responder a nuestro hermano? Bueno, hermanos, ¿por Hermano qué Justo. unos... Sí, hermano Waiki, a ver, puedes responder a nuestro hermano. Interesante la pregunta porque es parte de la doctrina que la iglesia adventista tiene como único frente a todas las demás iglesias cristianas. Y es bueno saber puntos doctrinales que destaca la iglesia adventista y es muy buena pregunta lo que hizo el hermano. Bueno, un pequeño testimonio antes, ¿no? Hace 15 años yo estaba en Inglaterra con mi esposa y entonces antes de retornar a Tokio, bastante me ha molestado mi esposa allí, que mi amiga se va a casar y entonces hay que asistir, hay que comprar el terno, hay que comprar esta, aquello, hay que preparar, o sea, mucho preocupada en eso andaba, ¿no? Ya voy a comprar, ya. Hasta que llegó un momento en que un poquito tan cargosa decimos, ¿no? Yo no la conozco pues a tu amiga y ¿por qué no tú nomás asistes? Entonces porque hay que tener que viajar de Tokio 2 horas en avión y es gasto y tiempo. Y bueno, al final, pues, ella nomás fue, pero se casó, pues, realmente a lo grande, ¿no? Con traje de kimono, con traje de esas como que se ponen así de Europa, ¿no? Después, 3 trajes se puso, los invitados, todo pomposamente, ¿no? Pero fue triste, hermano, saber después de 2 años que no se han entendido esta parejita, ¿no? Y se han divorciado, o sea, se han separado. Ya son muchos años que andan separados y bueno, la chica sigue sola. Bueno, ¿por qué comento esto, hermanos? Yo soy una de las personas que tal vez he entrado en desobediencia con respecto a lo que Dios manda, de cómo tiene uno que casarse y prepararse, todo ello, ¿no? Entonces, por la desobediencia he sido golpeado en muchos aspectos, tanto en lo económico, emocional, sentimental, eh, hasta en mi vida espiritual y la salud también, bueno, hasta que luego tomé la decisión, ¿no? La buena decisión de tener que buscar una persona que me entienda y que sea de la iglesia. Y así se presentó mi actual pareja, de las cuales no aceptaba, ¿no? Por mucho tiempo, porque muy joven para mí y además no es adventista, pero tuvimos que conocernos más tiempo y así nos llegamos a bautizarnos los dos juntos. Bueno, nos hemos casado hace 20 años ya. En, en el 2003 yo prácticamente estaba en los últimos momentos así del abismo de todo me pasó. Bueno, felizmente ahora ya estoy bien y todo ello. El- de repente esto cuento para que ya no volvamos a cometer errores, sobre todo nosotros los que hemos estado en desobediencia, entendemos el dolor frente a los que no tienen esa experiencia, ¿no? A los que se han casado así bonito como Dios manda, no tienen la experiencia o el dolor o los sufrimientos de los que nosotros conocemos. Cuánto dolor manda, ¿no? Demanda, ¿no? Bueno, la pregunta del hermano, ¿cuándo es o dónde es, en qué ocasión es? Es bueno responder eso, hermanos. La iglesia adventista predica, creemos, o también así como las 3 parábolas que están escritas en la Biblia nos indican de que dicha boda se realiza una vez que termina el juicio investigador. Entonces Dios, o sea, Jesús, se cambia las vestiduras de sacerdotales, de sumo sacerdote, y se pone su ropa de rey de reyes y recibe el reino y se empieza a hacer las bodas del Cordero. Entonces, ¿por qué? Porque para formar su reino ya tiene que haber
los súbditos del reino, ¿no? ¿Quiénes van a ser para vida eterna y quiénes, bueno, se han destinado para la muerte? Entonces, justamente se realiza en el cielo, no es en la tierra, ¿no? Pero en la tierra, ¿qué es lo que sucede en esos momentos? Empieza el tiempo de angustia, pero no hay intercesión, no tenemos un sumo sacerdote ya no nuestras oraciones, si confesamos nuestros pecados, ya no funciona. Pero eso no implica de que nosotros no tenemos nuestro protector. Sí, estamos protegidos por los ángeles, ¿no? En el tiempo de angustia, porque en ese momento vienen las 7 plagas. Entonces, después de que se cumplen las 7 plagas y todo el tiempo de angustia, es la venida de Cristo Jesús, ¿no? En el cielo. Y ahí sí recibe, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasa con la segunda venida de Jesús. Ese es el orden, ¿no? El orden es de que termina del juicio investigador, entonces se hacen las bodas del Cordero, que también significa al mismo tiempo es recibir el reino, es lo mismo, recibir el reino. Así las parábolas nos indican, ¿no? Y anótense si es que de repente lo pueden leer, aquí lo tengo anotado, está en San Lucas 19, San Mateo 22 y Lucas 12. Ahí están las parábolas, ¿no? De las 10 minas, la parábola de las fiestas de las bodas y también del siervo. Bueno, Muy bien, creo que es la respuesta. Gracias. muy bien, gracias, gracias, hermano Waiki, ¿no? Muy bien, ahí está la respuesta. Y tal vez uno puede pensar, ¿no? Que como nos ha contado el testimonio acá, nuestro hermano Waiki, la realidad que se suscita, ¿no? En la vida de una persona, a veces uno toma malas decisiones, como él indicó, y bueno, y sufre las consecuencias de las malas decisiones. Pero el Señor, hermanos, cuando viene, viene justamente para buscar justamente a los pecadores. Y a veces uno llega a conocer a Dios justamente cuando cae a lo hondo, ¿no? Al fondo, ¿no? Del pecado. Y justamente es ahí donde una persona se da cuenta que no hay quien le pueda ayudar sino solamente Dios. Y ahí es donde uno conoce a Dios. Ahí se da cuenta de que existe un Dios y Dios lo saca y entonces ahí recién uno comienza de repente su vida, ¿no? Real, con Dios, con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermano, la pregunta que hacía también, ¿no? ¿Por qué se divorcian? Entonces, probablemente porque uno no toma malas decisiones, pues no, o sea, o descuidos también, ¿no? No tiene cuidado de las cosas que dice Dios, y entonces de ahí que uno se divorcia. Eso por pequeñas cositas nada más a veces uno se divorcia, ¿no? Por falta de ese entendimiento y todo. Pero, hermanos, si nos hemos apartado así por pequeñas cositas de Dios, porque algún hermano nos ha mirado mal, entonces uno puede volver, pues, porque el Señor nos ama, y ya estamos viendo todo ello, ¿no? Y el Señor quiere que arreglemos, ¿no? Todo. Él tiene la solución para cualquier problema que uno tenga. En cualquier estado que uno esté, pues Dios tiene solución, hermanos, ¿no? Porque nos ama. Bueno, dice Hermanito, aquí, sí, hermanito, hermanita. buenos días. Buenos días con todos. Buen día. Dice acá, Dios protege el matrimonio. El matrimonio no debe romperse ni separarse. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso está en Mateo 19:6, ¿no? El matrimonio cristiano no solo llama a cada uno a la santidad personal, sino que también llama inseparablemente a contribuir con la misión de la iglesia, es decir, al apostolado. Hermanito, ¿por qué el matrimonio a veces se termina, se acaba? Eh, es porque la cabeza, que es el esposo, no quiere tomar pues posesión de ser la cabeza, ¿no? Así como Cristo, nuestro Señor Jesús, es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces,
el esposo cuando uno se casa con el esposo, el esposo debería ser la cabeza, el que dirige, el que cuida a la esposa, el que protege a la familia, a los hijos, a todos, ¿no? Pero esa persona, por ejemplo, que se terminó el matrimonio es que no estaba preparado o no quiere asumirse la cabeza del hogar, ¿no? Por eso es que realmente no, como no estaba preparado, por eso es que hay ese fracaso en el hogar. Y realmente perjudica, ¿no? A los hijos. Uno para casarse yo pienso que debería de prepararse y realmente nadie se prepara para casarse, ¿no? Por eso cometemos eh, toda clase de errores, por eso vienen los problemas, ¿no? Y tanto como las mujeres y los hombres, ¿no? Como yo les decía el otro día, ¿no? Realmente los que sufren dentro del matrimonio son los hijos que son abandonados por esa persona que realmente no ha sido responsable de guiar a los hijos, ¿no? Hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, debería de guiar el padre y la madre. Estamos comprometidos para guiar. Para eso uno tiene hijos, pues, ¿no? Entonces, realmente, cuando falla la cabeza, pues, hermanito. Amén. Bueno, muy bien, ahí está una de las causas que nuestra hermana indica, ¿no? Debe haber muchas otras causas también, hermanos, pues para que se termine ese matrimonio, ¿no? Y entren en divorcio también. Pero no es lo correcto eso, pues no, no es lo correcto, ¿no? Y debe haber muchas causas, hermanos. Y a la luz de lo que estamos estudiando, hermanos, en primer lugar, lo que yo veo es que el Señor es que nos ama a nosotros, a esta humanidad. Por eso, por toda la humanidad, Él da su vida para que todos seamos salvos, pues, ¿no? Él da su vida. Pero como en este caso la iglesia o individualmente cada uno que somos parte de la iglesia, pues o bien aceptamos o no aceptamos o los rechazamos o nos desviamos porque hay un enemigo que así como a Eva le engañó, pues también hay ese enemigo, utiliza instrumentos para que la pareja pues se desvíe, se entre en fornicación, adulterio, lo que sea, hermanos, y entonces ahí vienen los problemas, pues, hermanos. Por eso uno tiene que, estamos en medio de un mundo en conflicto, pues, hermanos, ¿no? Y como dice la hermana, uno tiene que estar preparados. Por eso estudiamos cada día la palabra del Señor y estamos orando en comunión con Él. Entonces nos damos cuenta inmediatamente de dónde está la tentación y todo ello y nos apartamos. Tenemos esa ventaja. Ahí está la sabiduría, la inteligencia, ¿no? Porque cuando no estudiamos un día la palabra del Señor, no oramos, el enemigo va a decir, aquí está mi momento, ¿no? Es como una ovejita que está separado o, ¿no? del redil, y entonces el león, ¿no? Que es un símbolo del diablo, pues ve, ¿no? Al que está separadito, solito ahí lo coge, pues, ¿no? Y se lo come, ¿no? Entonces es lo que hace, es lo que sucede también, pues, hermanos. Por eso uno tiene que estar, no, preparado, ¿no? Está orando siempre, estudiando su palabra y caminar con el Señor, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que se podría decir, pero ahora lo que estamos viendo, hermanos, es la iglesia, ¿no? Cómo es que se prepara para el encuentro con el Señor Jesús y el mismo Señor Jesucristo es el que nos prepara a través de su Espíritu Santo, nos está preparándonos, ¿no? Y si hay algún problema, dificultad, hermanos, humanamente en lo que se está hablando, hay solución, pues, hermanos, no sea cualquier el problema, simplemente lo que se tiene que hacer es reconocer, así como nuestro hermano Waiki mencionaba públicamente, ¿no? Que él ha cometido muchos errores, por eso sufrió y no quisiera que eso les pase a nadie. Entonces, pero él cuando reconoce su error, entonces ahí recién se rehace, ¿no? Su vida de él y ahí está siguiendo adelante ahora y cada vez si hay algunas cosas que están todavía mal, entonces tiene que pulirse eso, ¿no? Mejorar porque tenemos que estar como iglesia del Señor, pues, como dice Dios, ¿no? Bueno, pero ahora Cristo dice, los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. En otras versiones, hermanos, esta palabrita dice en su cuerpo, dice, ¿no? O sea, mediante la muerte que sufrió en su cuerpo. O sea, yo lo que entendía, y es una cuestión maravillosa, hermanos, de que
para que nos salve, Él tenía que usar su cuerpo, Él tenía que morir con ese cuerpo humano para salvarnos, ¿no? Porque si no hubiese tenido ese cuerpo humano, hermanos, esa existencia terrena, como dice aquí, no nos hubiese salvado, no nos podía haber salvado como ángel o como que Dios mismo es, no, no nos podía salvar. Necesariamente tenía que ser un humano como nosotros. Esto es importante, hermanos. Y lo hizo, Hermano Augusto, sí, hermano. la pregunta que hizo el hermano Elías, ¿cuándo se va a realizarse el matrimonio? Y no se ha aclarado eso, hermano. ¿Cuándo se va a realizarse el matrimonio, hermano? Bueno, en pocas palabras, cuando Cristo venga, hermanos. Esa es la respuesta, hermanito. No hay vuelta que dar. Es antes de que venga, hermano. No Ya, es cuando viene, es antes de que venga. O sea, cuando nosotros todavía aquí estamos en vida, cuando no sabemos todavía en sí si se terminó o no se terminó el tiempo de gracia, pero ya se está realizando ya en el cielo, ¿no? O sea, en el tiempo de angustia. Entonces, por eso es que hay un momento en que dice, está con vestiduras sacerdotales y hay otro momento que está con sus vestiduras de reyes, ¿no? Entonces, cuando hay ese cambio de vestidura, ¿no? De reyes, entonces ahí es donde que se le da, ¿no? El reino, el padre le da el reino, ¿no? Entonces recibe, ¿no? Pero ahí ya se sabe quiénes son los que van a tener la vida eterna. Entonces ahí es donde que invita a las bodas del Cordero en el cielo, ¿no? Y nosotros seguimos en aquí todavía en tiempos de angustias, pero ya no necesitamos morir porque ya estamos sellados, ¿no? Ya estamos con nuestros ángeles, ¿no? Así cubriéndonos, no hay necesidad de morir. Entonces, ese es el orden de lo que la iglesia adventista cree y predica. A otras iglesias hablan del rapto, o sea, distinto, pero no coincide con lo que la Biblia. Y la hermana G. de Juan, yo tengo aquí escrito los textos, o mejor dicho, lo que menciona la hermana G. de Juan, de todo lo que estoy hablando. muy bien, hermanos. Sí, vamos a guiarnos siempre, sí, pues por lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, pues cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a acontecer, hermanos? Van a No se resucitar los escucha, que han... Ah, ya. A ver, no se ¿me escucha. escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? De repente mi internet se fue. Hola, hola. Acá en Chile se escucha Hermano, correctamente. ¿Sí? Acá en sí, Cusco Ya. se escucha correctamente. Ya, ya. Gracias. Hermana, seguro en hermano Waiki, hermano Ya, Waiki, ya. el Señor Jesucristo adquiere el reino cuando resucita. Ya. Muy bien. Hermanos, la pregunta que hizo nuestro Bueno, no se hermano escucha. acerca de las bodas Eh, del la par- en, Cordero, ¿no? en- en las parábolas está bien claro escrito en ahí en qué momento recibe el reino. Inclusive hay una parábola donde dice que se fue a recibir su reino, indicando de que está yendo a otro país, ¿no? A otro sitio. Y a su regreso hace las bodas, ¿no? Entonces, eso no puede ser antes de que se termine. ¿Con qué vestiduras estaría? ¿No? ¿Y quién sería su reino? Simbólicamente en la Biblia, reino implica el número de personas que han sido salvados. No es como en aquí decimos, este es un país, Reino Unido, o geográficamente, no. Reino bíblicamente es el número de personas que está conformado por los que han aprobado, se puede decir, ¿no? En el juicio Los investigador. redimidos. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios, vamos a guiarnos. Voy a continuar, hermanos, para terminar, porque el tiempo ya se nos está yendo. Dicen aquí, hermanos, miren, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Esto es un detalle muy importante, hermanos, que Cristo en su cuerpo es sacrificado. O sea, nosotros como humanos debíamos morir, pero Él con su cuerpo, Él ofrece su cuerpo para que nosotros seamos salvados, ¿no? Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Si Cristo no hubiese muerto así humanamente, como humano, entonces no habría, pues no,
forma de cómo seamos limpiados, seamos santos y estemos ante su presencia, ¿no? Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. Pero para esto, hermanos, nos está diciendo que nosotros debemos permanecer firmemente, hermanos, en la fe. Esta es la clave también, hermanos. Tenemos que estar firmes en la fe. Pase lo que pase, seguir confiando en Dios, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Él se reconoce que es un instrumento de Dios en la prédica, así como nosotros, y todos ustedes también predican la palabra del Señor, somos instrumentos del Señor, ¿no? Para preparar a la iglesia, pues, hermanos, ¿no? Y estemos preparados. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando, otro pasaje, ¿no? Nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Entonces, cuando está hablando de todo esto, presentar, ¿para cuándo es eso? De repente de eso se está hablando, ¿no? ¿Cuándo es esa presentación? ¿Cuándo es esa boda, ¿no? Del Cordero. ¿Cuándo es eso? Y sabemos, hermanos, que estaba mencionando cuando Cristo venga, ¿cuántos han muerto creyendo en el Señor Jesucristo como hijos de Dios? Van a ser parte de la iglesia también, y nosotros mismos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, y nos encontraremos con el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, no en esta tierra, sino en las nubes, y seremos llevados. Justamente las bodas se realizan en el cielo, recién ahí no hay una gran mesa. La hermana Juárez vio esto en visiones, ¿no? Y es kilómetros y kilómetros, ¿no? Ahí están, pero todos nos vemos, ¿no? Aunque son kilómetros y kilómetros. Pero ahí está, hermano, se celebra, pues, ¿no? Esas bodas, bueno, voy a continuar, Hermano, hermanos. justo, Las bodas antiguas, vamos a aprovechar el tiempo. Sí, hermanita, a ver. no más quería leer de repente el Espíritu de Profecía. Aquí lo tengo anotado en Primeros Escritos, página 280. Solo que está muy, lo he escrito yo mismo, no estoy pudiendo leer, pero voy a procurar. Dice, cuando la puerta de la gracia se cierra, todo caso había sido decidido para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino, ¿no? Después dice, estaba completo el número de sus súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero, ¿no? El reino y poderío fueron dados a Jesús. Está hablando cronológicamente, ¿no? Y los herederos de la salvación. Y Jesús había de regresar como rey de reyes y señor de señores. Bueno, eso es lo que copié, ¿no? De Espíritu de Profecía. Gracias. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Muy bien, vamos entonces Y cada vez citó más aclarando este asunto, hermanos. Ajá. perdón, hermano Waiki, usted hizo cita a dos versículos o tres de Lucas y otro. ¿Los podría volver a citar? Ok, anótate, aquí lo tengo anotado. Bueno, es Lucas capítulo 19, 11 al 27. Es la parábola de los 10 minas. Después en Mateo 22, capítulo 1 al 14, es la parábola de las fiestas de las bodas, ¿no? Y Lucas capítulo 12, del 35 al 30 hasta el 40. El siervo vacilante. En esos tres parábolas da a entender todo lo que la hermana G. de Juárez explica. A veces decimos que en el bautizo ya tenemos que vivir como si estuviéramos ya en el reino de Dios, ¿no? Y Jesús también dijo, ¿no? El reino ya se ha acercado, el reino de Dios. Es que Jesús no es el rey, ¿no? Pero explícitamente
recibe el reino después de que termina el juicio investigador en el cielo. muy bien, hermanos. Voy a continuar ya para aprovechar el tiempo. Dice, las bodas antiguas, hermanos, a menudo comenzaban con un desfile nocturno. Vamos a ver que esto aclara en Mateo 25, 1 al 13. Dice así, sucederá entonces con el reino de los cielos, a ver, con el reino de los cielos, sí, sucederá entonces con el reino de los cielos, como lo que sucedió en una boda, dice. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio, ¿no? 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, miren lo que dice aquí, el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Este es el detalle, hermanos, muy importante, ¿no? El novio tardaba en llegar. Se tiene que llegar el novio, ¿no? Entonces, dice, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Muy bien. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio. Entonces ahí aparece el novio, ya viene el novio. Salgan a recibirlo, dicen. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Comenzaron a preparar sus lámparas. Dice. Entonces, las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras o prudentes contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Ahí está, llegó el novio, hermanos. Llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda. Entraron con él a la boda. Está hablando de la boda. Entraron con él a la boda, dice, ¿no? Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después llegaron pues las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, no les aseguro, bueno, les aseguro que no los conozco, dice. Y aquí hay una aclaración muy importante, hermanos. Miren la aclaración, ¿no? Que de repente lo que estamos hablando puede dar respuesta. ¿Qué dice respecto, no, a que el novio viene y las 5 prudentes entran a las bodas del Cordero? Entonces aquí hay un mensaje que dice, manténganse ustedes despiertos. Nos está aconsejando que nosotros individualmente, cada uno, parte de la iglesia, estemos despiertos. Añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Esto es importante, hermanos. ¿A qué se está refiriendo? Hablando de las bodas del Cordero. Entonces, manténganse despiertos, dice, no, para esta boda. Hay que estar despiertos. Cuando venga el... Entonces dice, porque no saben, nos está no aclarando que saben no el nos, día ni la hora. No claro, no saben nos el día ni la hora. preocupemos, no nos debe preocupar cuándo es el matrimonio, no nos debe preocupar, solo nos aconseja que estemos despiertos, ¿no? Así es, y cuando habla de que la segunda venida del Señor Jesucristo, nadie sabe en qué, o cuando vamos a morir, uno de repente no sabe. Entonces, de un momento a otro podemos descansar. Y para nosotros ahí viene la segunda venida, ya no, al que sí descansamos. Entonces, la venida del Señor Jesús, nadie sabe qué día es y en qué momento, ¿no? Entonces está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión, iluminada por antorchas y escoltas de música alegre y melodiosa y gran regocijo. La multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia al recoger a la novia allí o encontrarse con la procesión de la novia de camino.
La caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana que culminaba con la ceremonia nupcial cuando la novia le era presentada al novio. Bueno, ese es, tradicionalmente los matrimonios seguro allá en el Oriente. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose, a Cristo presentándose la iglesia a sí mismo, o sea que el mismo Señor Jesús presenta a la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación. Al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo. Al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo como una futura ceremonia de boda, cuando el largo compromiso entre Cristo y su iglesia se complete y se celebre la boda. Finalmente, hermanos, dice, ¿qué mensaje debemos extraer de todas estas imágenes positivas, felices y esperanzadoras para nuestra vida personal? Y yo agradezco aquí, estoy pensando en lo que hermano Raúl mencionaba, no nos preocupemos, hermanos, de que de repente, hermanos, para nosotros hoy es el día de bodas, hermanos. O sea, o bien entramos o bien no entramos, pues, porque hoy día podemos descansar. Entonces, no nos estén preocupando de qué día, en qué momento, porque si no nos desviamos, pues, ¿no? De lo que estamos estudiando, lo que tenemos que hacer y todo, preocupados por un momento, una fecha y todo ello que el Señor dice, no saben la hora ni el día. Así que estén preparados en todo momento. Hoy deben estar preparados. No pensar, no hay tiempo todavía para preparar. No, no hay ni un día más, hermanos. Entonces, hoy es el momento, porque no sabemos si mañana vamos a descansar, hermanos. Así que, hermanos, ahí está la palabra del Señor, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente y hasta mañana, hermanos. Vamos a despedirnos con la oración. Voy a pedir a ver algún hermano o hermana que nos pueda despedir con la oración. Algún hermano o hermana que esté disponible en este instante o de repente. Hermano Elías, por favor. A ver, está hermano Ya. Elías presente. Despídanos con la oración, hermano Elías. Gracias, muchas gracias, hermanos. Es interesante reflexionar, meditar, no estudiar mecánicamente y sigamos pensando a ver, porque al final vamos a llegar a entender cuándo se lleva a cabo estas bodas. Bien, oremos. Amado Padre, Señor, que estás en los cielos y también sabemos que estás junto a nosotros en este momento. Y mucho más cuando estudiamos tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire, Señor, nos pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones y podamos, Señor, entender plenamente cuándo se llevan estas cosas, Señor. Gracias, Padre, te agradecemos, rogándote que bendigas a cada uno de tus hijos presentes en esta plataforma, que diariamente lo hacemos, Señor. Y también te ruego, Señor, por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, faltas y equivocaciones, que no somos dignos delante de ti. Muy olvidadizos, Señor, hablamos y al poco, Señor, volvemos al mismo hecho. Por eso te suplicamos, Señor. Más guíanos en tus caminos, rogándote, Señor, bendiciones, muchas bendiciones, Señor, por los necesitados. Gracias, Padre. Y también te ruego, Señor, que hoy estemos contigo, Señor, que nuestros pensamientos estén orientados en ti. Gracias, Señor. De todo corazón te suplicamos estos ruegos en el santo bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Pacaringama, pacaringama. Siento el sonar
sonidos de vientos, y lo siento más cerca que leer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo venga pronto, que venga y que estemos listos con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor, y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, hermanitos. Bendiciones. Hasta mañana. Voy Hasta a mañana, cerrar la- que tengan un buen día. Hasta mañana, hermano, justo. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, Dios les bendiga. Muy bien, Temprano. maestro.
Voy a cerrar la sala para todos. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta Ciérralo mañana. nomás, hermano. Hasta mañana.